Rusia, soy de La Carlota, soy docente de la Escuela Superior Nacional. Doy en primer año de Tecnicatura Superior en Redes de Infraestructura, más precisamente en Física Aplicada en Informática. La práctica situada la encaramos de la siguiente manera. Se mostró cómo pasar de esto, mostrando todo el material, a directamente el resultado de todo lo que se puede obtener. Se utilizaron videos disparadores, se utilizaron notas, se utilizó parte de la bibliografía del curso, se planteó algunos videos disparadores, por ejemplo, la producción de determinadas estatuas, la producción de determinadas macetas, se mostró cuáles son las tecnologías que tenemos disponibles en impresión 3D, comparando las impresoras que tenemos desde la escuela con las impresoras que también podemos adquirir en nuestras casas. Entonces acá surge la tecnología Delta y las impresoras tipo Prusa. Entonces, para hacer esa diferencia, debido al aislamiento, finalmente se optó por la tecnología Prusa. Al tener una impresora, se pasaron por todas las etapas, es decir, se surgió desde una necesidad, luego de esa necesidad se pasó al diseño de la pieza pasó al software laminador, se realizó el G-Code, y ese G-Code lo que hizo fue trasladarse a la impresora para poder ser impresa finalmente para producir la pieza determinada. Lo bueno de haber encarado este tema desde física es que se pudieron plantear no solamente temas relacionados directamente con la impresión 3D, sino que también se pudieron analizar un montón de factores y variables que están involucrados y que están directamente relacionados con la física. Permitió el uso de instrumentos de medición, por ejemplo el uso de termómetros digitales, el uso de termocuplas. Permitió también el tema de la determinación inclusive de los vapores que emanan, los vapores que en cierta forma, de acuerdo al material, tienen un mayor o menor grado de toxicidad. Permitió también hacer el análisis no solamente de lo que se produce, sino de lo que se desperdicia, pero en los desperdicios también se puede observar la parte de las estructuras. Se puede comparar el tema de lo que se realiza acá con lo que se realiza en otros lados. Se puede ver inclusive que estos desperdicios pueden transformarse mediante otra máquina y mediante una nueva trituración y extrusión en nuevo filamento para ser reutilizado. En fin, una serie de cuestiones unidas unas con otras que permitió que la clase sea mucho más productiva. Entre los objetos que realizaron los chicos se planteó además no solamente realizar el llavero que se había propuesto en la primera parte de la práctica, sino que también se mostró desde previo a lo que es estas etapas de impresión 3D, desde el armado de las impresoras, porque ellos al estar en contacto con la parte de reparación de PC principalmente, ellos tenían que conocer también esta parte previa, porque uno de los escenarios posibles podría ser el armado y el servicio técnico de una impresora 3D. Se mostró toda la parte de lo que es, desde que llega el paquete, desde el envío, las piezas, el despiece, cómo se fue armando entre medio, algunas pruebas de impresión intermedias, el uso que se le puede dar no solamente para fines recreativos, sino también ya para fines más específicos, por ejemplo la creación de accesorios. Otras utilidades, por ejemplo, el tema de la creación de modelos 3D que puedan ser mediante el sentido del tacto percibidos por personas no videntes. Se vio una serie de aplicaciones poco convencionales que eso abrió un poco más la cabeza de los estudiantes. Otra cosa que se mostró también fue otros complementos, por ejemplo las lapiceras 3D, que pueden servir tranquilamente para hacer reparaciones de las piezas, porque además del diseño, otra cosa que se planteó es el tema del postprocesado, porque la pieza no concluye directamente, no siempre puede concluir en una pieza final con un acabado liso, perfecto, sino que muchas veces necesita de una postproducción. Empleando determinados pigmentos o pinturas, se puede obtener otros resultados partiendo de una base de un solo color. Se pueden obtener otros resultados. Entonces se les mostró cómo con cosas sencillas, con pinturas de uña, con pinturas acrílicas,
con una serie de cuestiones se pueden obtener resultados mucho mejores a los que la fábrica tira. A lo que la impresora tira. También se mostró los instrumentos que se pueden utilizar, además de los instrumentos para determinar temperaturas y para corroborar que lo que muestra la máquina sea realmente lo que está sucediendo. El tema del uso ya de instrumentos de medición más específicos como lo son el calibre, para la determinación de piezas más exactas. También se mostró que las impresoras, tal como vienen de fábrica, pueden ser ajustadas a nuestras necesidades. Es por ello que se mostró cómo las impresoras se pueden hacer con la misma impresora se pueden hacer determinados accesorios que facilitan la utilización. En este caso, es una pieza que lo que permite hacer es colocar la tarjeta de memoria desde la parte superior en lugar de colocarla desde la plaqueta, que es mucho más complejo, inclusive se pueden llegar a romper determinadas piezas. Otra cosa que se mostró es la adherencia de las piezas, cómo determinadas sustancias de uso aparentemente no para esto, como lo es el fijador de pelo, al largar una capa sobre la cama caliente, puede producir una mejor adherencia, lo que hace que las piezas no salgan falladas y no se corran. Otra cosa que también se mostró fue el tema de la calibración, cómo la calibración se puede hacer de forma manual o se puede recurrir a otras cosas para realizarlo de forma automática. Se mostró la parte de los sensores, en este caso es un sensor capacitivo, el cual se tiene que agregar a la máquina. En este momento no está puesto ese sensor. Se mostró también la cuestión de la seguridad eléctrica, debido a que el consumo es elevado de las impresoras se pueden producir incendios. Entonces, el empleo de un MOSFET, por ejemplo, puede reducir este riesgo, porque se desvían las corrientes por distintos lados. Se mostraron otros usos, por ejemplo, para la producción de piezas tales como adaptadores para celular para los telescopios. Acá en este caso ya hay que poner otro tipo de material, pero siempre la base es un plástico que es realizada cada pieza en impresora 3D. También se mostró cómo no necesariamente las piezas que se utilizan son para que sea más fácil utilizarlas, sino también que se realizan piezas que lo que hacen es beneficiar lo que es, por ejemplo, la ventilación. Porque otro de los temas que se trató son los factores perjudiciales de los equipos informáticos. Entonces acá entró el tema también lo que es el ensuciamiento, lo que es los problemas por temperatura y otros factores perjudiciales, como lo que son también los golpes y vibraciones. También se mostró un poco qué herramientas son las que se utilizan para el desenvolvimiento de las tareas, tanto para el ajuste como para la reparación. Se mostró también cómo se pueden hacer accesorios, por ejemplo, para tensar las correas, para que sea más fácil acceder a ellas, el tema de la cobertura de los cables, el tema del por dónde se pasa el filamento, el tema de algunos accesorios que son para limpiar este tipo de filamentos, y también, por ejemplo, cómo se pueden utilizar para hacer esta impresora, para hacer piezas tan variadas como pueden ser, por ejemplo, en la parte de joyería, lo que son anillos. Ellos terminaron con la confección, en algunos casos de un llavero, en otros casos con la confección de algunas piezas útiles para ellos, porque cambió un poco la modalidad luego de hacer unas preguntas. Así que bueno, como programa base para los diseños utilizaron Tinkercad, que es un software online gratuito, y en este programa se generó el STL. El STL, que fue luego al slicer, el slicer que se utilizó fue el Cura. El Cura generó el G-Code, que luego pasó a la impresora. Otra cuestión a tener en cuenta es que no solamente hay que tener en cuenta las piezas que se diseñan, los tiempos estimados que tira el programa y los pesos que tira el programa de cada pieza para estimar más o menos cuánto es el consumo, sino que todo eso hay que hacer un registro, que ese registro lo que permite hacer es estimar y comparar lo que son las cantidades reales tanto de tiempo como de gramos de lo que se usa de material y los tiempos de impresión, como lo que otorga el programa y lo que otorga la realidad. Entonces, eso va marcando tendencia y uno después a la larga puede estimar que en determinada cantidad de tiempo
uno ya sabe de antemano que le tiene que sumar X cantidad de tiempo adicional. Generalmente los tiempos están subdimensionados, entonces siempre otorga tiempos mayores, y generalmente las cantidades están sobredimensionadas, es decir, que cuando uno pesa la pieza generalmente tiene un peso menor al que genera por software. El programa es como que se cubre. Bueno, el hecho también de haber mostrado cómo se calibra, cómo se configura, cómo se puede reparar, han surgido también determinados sonidos. Por ejemplo, en las impresiones surgían determinados ruidos, determinadas fallas, permitió hacer también un análisis de fallas, que eso fue importante. Se pudieron observar distintas técnicas, por ejemplo, para la producción de determinadas piezas que son ante la luz, generan como efecto volumen, entonces son piezas tipo artísticas, piezas un poco más funcionales, repuestos como había dicho antes. Se mostró el funcionamiento desde cero y cómo se generó, por ejemplo, en este caso una chapa para mascota con la dirección. Y acá se puede observar también cuando se ha tapado la parte del pico, entonces cómo también se utilizaban diversos tipo ganzúas o herramientas que muchas veces son caseras, en este caso con un clip. En este caso se muestra un tapón, cómo se genera un tapón, luego que hay que desarmar y hay que generar el efecto sopapa para sacarlo. Bueno, todas cuestiones que se van viendo a medida que uno va conociendo la impresora. Ellos van a estar en un entorno en el cual van a tener que estar acostumbrados con este tema de renegar con las impresoras. Entonces por eso se hizo un poco más amplia la cuestión, no solamente en el diseño y en la producción final de la pieza, sino en la postproducción y también en el armado y la reparación en algunos casos y análisis de falla de lo que está sucediendo. Bueno, por este otro lado se muestran ya las piezas que los chicos se las habían presentado. Entonces ellos podían ver en general acá lo que es todo el tema de llaveros, pero también otros objetos que ya tienen una funcionalidad especial. Por ejemplo, si bien no ha sido diseñado por nosotros, directamente se descargó y se imprimió para mostrar, ya tiene otra función. Es un silbato antipánico. Las demás son todos llaveros, en este caso eran para los temas de los pesebres. Estas son piezas a medida. En este caso era un accesorio de transición para una ducha, la cual iba en la pared. También se mostraron macetas, se mostró cómo a través de un análisis de falla se puede ver porque esta pieza había tenido un inconveniente, porque no se habían pegado las capas. Entonces, bueno, se aprovechó para tratar el tema de las corrientes de aire, las diferencias de temperatura, y cómo con una postproducción, una pieza que hubiera quedado inutilizada se puede aprovechar para una maceta. Este caso es una macetita. Bien, distintos contenedores, en este caso un contenedor con las iniciales con anillo. En fin, una serie de cuestiones importantes, entre las cuales también está nuevamente la adaptación de lo que es la electrónica también de la impresora, ya que por ejemplo este tipo de impresoras no tiene algo tan importante como el botón de encendido. Entonces, bueno, se mostró cómo es este tema, cómo se instaló, qué modificaciones se hicieron en la parte de la placa, las otras modificaciones adicionales, los portes herramientas para tener todo a mano. Fue una propuesta bastante interesante desde el punto de vista pedagógico didáctico. Y bueno, y concluyó, entre otras cosas, con estas piezas. Estas fueron las piezas que ellos fueron generando. En ese caso es la chapa para mascota. Se pudo mostrar cómo es la estructura, analizando factores como son el infill, entonces mostrando cómo una pieza puede ser más o menos sólida. Se mostró en fotos también cómo iba rellenándose esa pieza, hasta llegar finalmente a lo que son las piezas terminadas, comparando dos modelos que se enviaron para ver cómo en un caso la letra era muy pequeña, entonces se observaban detalles, mientras que en la otra la resolución era mucho mejor. Y en este caso un llavero, que es un llavero en base a una cadena carbonada.
Se aprovechó para explicar qué es lo que estaba sucediendo, siempre todo acompañado de audios, porque hay un grupo de WhatsApp, el grupo de física. Se mostraron de distintos ángulos para que ellos observaran. Se mostró cómo se puede lograr un acabado en espejo si se produce una limpieza adecuada de lo que es la cama caliente. Como cosa a aclarar, también se mostró que la cama caliente puede obtenerse mejores resultados si se le coloca un vidrio sobre la cama caliente de metal, y ese vidrio se tiene que la limpieza periódica que se realiza con los productos que se realizan. En fin, muchísimas cosas se pudieron analizar gracias a la propuesta. Finalmente, también se pudo ver qué otras cosas se pueden hacer. Por ejemplo, en este caso era un busto de un prócer. También otras cosas, por ejemplo, estos son los diseños que ellos realizaron a partir de un diseño existente, le agregaron otras cosas para transformarlo en llavero. Se mostró cómo se puede realizar, por ejemplo, lo que es un anzuelo, que esto sí, con una postproducción tiene todos los anzuelos para lo que es pesca con mosca. Acá se realizaron los otros modelos que comentaba, que algunos hicieron algunos hicieron prendedores, otros hicieron colgantes, otros hicieron directamente objetos decorativos. Y bueno, finalmente se pudo nuevamente mostrar cuáles son los accesorios nuevos que se le fueron realizando para adaptarla a las necesidades. Para el caso de la calibración vertical, cómo se cambiaron los sensores de lugar, por ejemplo, en este caso, los sensores de stop, cómo se hizo un accesorio que sea con una regulación a través de una tuerca, porque ese sensor estaba fijo, entonces si se descalibra es difícil de calibrar. Nuevamente el sensor capacitivo para una calibración automática que se realiza modificando la placa. El tema de la ventilación extra. Nuevamente los sensores, el porte herramientas, las impresiones prácticamente terminadas, los tiempos que llevan a hacer las impresiones todas juntas de alguno de los trabajos que mandaron, cómo se nota internamente el infil. En este caso tiene un infil menor, por eso está más separado. La última capa previa, la última capa sobre lo que es el relleno, luego de esa ya empieza a emparejar, y acá ya se obtiene el resultado final de alguno de los trabajos que han hecho cada uno. Acá se puede observar de otra forma. Algunos de los alumnos lo que hicieron fue hacer una postproducción, entonces bueno, ellos después cada uno, en algunos casos intentaron, acá se ve cómo quiso hacer una postproducción, después reparó, porque como todo, hasta que uno le agarra la mano, el tema de la pintura no es tan fácil como parece, más con una pintura que se seca rápidamente, pero lo bueno es que con quita esmalte se puede sacar, se puede volver a arreglar. En este caso son unos soportes para una placa aceleradora, en este caso es para un collar. Y acá sirvió también para hacer el análisis de falla en una de las piezas. Mostrar cómo al no poseer una estructura compensatoria, cómo cuando se va de determinado ángulo, cómo se empieza a romper esa adherencia entre capas y cómo esa estructura queda en cierta forma formada y va directo a una postproducción. Ya sea una pintura, un enmasillado, un lijado, lo que uno considere necesario. Bien. En conclusión, fue muy productiva la propuesta. Es un tema amplio, es un tema que sirvió como disparador. Cada uno después le encontrará la vuelta en su ámbito personal y laboral. Es una tecnología que tiene muchísimo potencial. Estuvo bueno que la propuesta se pueda traer de algo muy alejado a nosotros, a algo tan cercano como algo que podemos tener en nuestra casa, de ver que no es algo limitado a una sola temática, sino que tiene infinidad de aplicaciones. Y bueno, fue como el disparador para que después cada uno meta su impronta en cómo lo encare. Así que bueno, espero que les haya gustado.